con Leopoldo Moró. El diputado Leopoldo Moró es una persona que conoce muchísimo sobre toda esta investigación del espionaje ilegal. Integrás, Leopoldo, también la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia. Bienvenido, buenas noches, Leopoldo, ¿cómo va? ¿Qué tal, Pablo? Bien, un gusto en escucharte y verte. Bueno, estamos no preocupados, muy preocupados por todo lo que se está descubriendo y también por el destino actual que tienen algunos de los personajes cuyas andanzas estamos aprendiendo todos los días al día de hoy. Me refiero a Araque, por ejemplo, y Sáez, que todavía revistan en la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, sobre este último aspecto hay que decir que no son solo ellos. Todo este grupo operativo, para denominarlo de alguna forma, que actuaba en la AFI, que son alrededor de 20 y pico de personas, en su gran mayoría son o eran personal de la policía de la ciudad. Pasaron casi en bloque. Y bueno, esto por supuesto plantea un problema muy severo, sobre todo para los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, que deben de estar repensando y deberían estar haciéndolo, de qué modo sus impuestos han ido a parar, en el caso de la policía de la ciudad, a manos de grupos que se han dedicado a este tipo de actividades absolutamente ilegales. Pero más allá de esta circunstancia, que habrá que analizarla en particular y que hay que profundizarla, porque además ha traído otro tipo de consecuencias. Pero Leopoldo, antes que sigas sí. Sobre eso, ¿no requiere esto un mea culpa o una explicación de las actuales autoridades a cargo de la Ciudad de Buenos Aires? No, a ver, algo más que un mea culpa. Estamos frente a un hecho muy irregular. Este grupo seguramente tuvo su origen en el embrión de Policía Metropolitana que armó el Fino Palacios. Claro. Seguramente muchos de ellos salen de esa cantera. Vos recordás que precisamente Macri estaba procesado cuando llegó al gobierno, entre otros junto al Fino Palacios. Y además Macri, en una entrevista que le hicieron en una oportunidad, cuando se conocieron muchas de estas irregularidades, haciendo referencia al Fino Palacio, dijo, bueno, pero yo fui a la embajada norteamericana y a la de Israel y me lo recomendaron a él. Qué bárbaro. O sea que la fundación de este grupo de inteligencia, que tiene como principales protagonistas a los policías de la ciudad, tiene origen en aquella actividad y aquella sociedad que tenía Macri con el Fino Palacio. Y efectivamente, ustedes acaban de mostrar una imagen que es contundente y alguna información. Esta gente trabaja de antes de diciembre del 2015. ¿Por qué? Porque acá lo que hay que tener en claro es lo siguiente. Este sistema empezó a ensayarse antes de que Macri accediera al gobierno. Después se institucionalizó. ¿Y en qué se ensayó? Fundamentalmente en la campaña del 2015. Y les dio buen resultado. Por eso después, cuando llegaron al gobierno, lo mantuvieron. Pero seamos más precisos en eso, Leopoldo. Ya sabemos que trabajaron para Bonadío, bajo las órdenes de Bonadío en el 2015. Seguramente algo tuvieron que ver también con el tema Nisman, donde hubo toda suerte de operaciones y cuestiones siniestras. Todo eso era para la campaña. Otesur, claro, Nisman, esto, todo era para la campaña. Obvio, y es lo que te estoy queriendo significar. Esto lo pusieron en marcha antes de llegar al gobierno y les dio buen resultado porque les permitió ganar por un estrecho margen, pero ganar la elección. ¿Cuáles fueron los dos grandes temas que le permitieron ganar esa elección? Casi fraudulentamente, porque lo hicieron con estas artes y con esta metodología. Una, la desaparición de Nisman, que la transformaron en un supuesto asesinato, que le pretendían endilgar a Cristina Kirchner. Lo otro, que Cristina se había robado un PBI completo, y empezaron a agujerear la Patagonia, Bonadío, Marijuán, etc. Es más, policías de la ciudad ingresaron a Santa Cruz, que fueron detenidos, no sé si vos recordás. No sé si tenés ahí, este señor Araque, junto a Jorge el Turco Sáez,
hoy policías de la ciudad de Buenos Aires, en el 2015 ya se habían metido adentro de la inmobiliaria donde trabajaba Máximo Kirchner, a fin de llevar adelante diligencias que le había ordenado el juez Claudio Bonadío, que después lo felicitaba por el trabajo que habían hecho. Bueno, muy bien. Entonces, como eso les dio resultado para ganar reelección y engañaron a la inmensa mayoría de la sociedad argentina, sobre todo los sectores medios, decidieron continuar con esa forma o ese método de acción política en el gobierno. Por supuesto, eso se transformó en algo mucho más grave, porque a partir de ese momento esta mafia, porque es una metodología mafiosa, se apropió de los resortes del Estado, tomó de rehén al sistema democrático. Entonces armaron esta estructura dentro de la AFI, hicieron lo propio en la AFIP para hacer espionaje fiscal, lo mismo en la UIF para hacer espionaje bancario y financiero, y en la Dirección de Migraciones. Todo eso confluía, toda esa información, todo ese espionaje ilegal, confluía en principio en la AFI. Y ahí decidían, armaban carpetas, en algunos casos para extorsionar, o para callar voces de la oposición en el plano sindical, de los movimientos sociales, etcétera, o para llevar adelante campañas de persecución mediática contra Cristina y otros dirigentes de la oposición, con la complicidad de algunos medios que eran usuarios de esta información, y otras carpetas las transformaban en causas judiciales. ¿Esas dónde iban? A la mesa judicial, que forma parte de este entramado, que también es una asociación ilícita. Y en esa mesa judicial llegaban ya las carpetas armadas, con testigos guionados, que los guionaban en la AFI, con personas que habían sido extorsionadas para que hicieran de arrepentidos, y ahí entonces buscaban después jueces amigos, fiscales amigos que le dieran viabilidad, y si no eran amigos, si se oponían, los hacían echar. O le hacían como a la doctora Figueroa, que le aparecían 1, 2, 3 denuncias en el Consejo de la Magistratura. Los apretaban a más no poder. Así es. Ahora, ¿cómo se explica que estos delincuentes fueran recibidos en casa de gobierno por una mujer, Susana Martinengo, de extrema intimidad del presidente de la Nación, muy cercana, 50 pasos estaba el despacho de Martinengo, y que además les daba instrucciones y les decía, bueno, esto seguro que va a interesar más arriba, obviamente refiriéndose a Macri? ¿Cómo es eso? Bueno, es muy sencillo, porque el jefe de esta organización era Macri, y seguramente Macri no solamente recibía información a través de Magdalani y Arribas, sino de manera mucho más directa a través de esta funcionaria de la Casa de Gobierno, que ya venía también, igual que los policías de la ciudad, trabajando con Macri desde la gestión de Macri como jefe de gobierno de la ciudad. No es que apareció de repente en la Casa de Gobierno. Ella forma parte de la intimidad del círculo de Macri. Ella tiene intimidad con Jorge Macri, es alguien de la familia, o mejor dicho, bueno, de la familia en términos mafiosos puede ser, no de la familia biológica, pero digo, entonces eso era una vía directa que ellos tenían. A ver, este escándalo, que ya ni siquiera sé llamarlo escándalo, me parece poco, digo, esto no tiene antecedentes en la vida democrática de la Argentina, ni siquiera del 83 en adelante, como últimamente se dice. No, el caso de Alessio, del 83 para atrás tampoco. Hasta el caso de Alessio parece menor al lado de esto, que es gravísimo lo de Alessio. Obviamente, bueno, formaba parte de estos grupos. No, este era un grupo institucional, pero también tenían grupos paraestatales que eran monitoreados desde la AFI, como es el caso del grupo de Alessio. Entonces digo, estamos frente a una... A ver, te voy a dar, no sé si viste mi deformación como periodista me lleva a darte noticias o primicias. Hoy se presentó en los tribunales de Lomas de Zamora tu colega Alconada Moon. Sí. Estuvo 3 horas en el juzgado. 3 horas. Viendo y cómo exhibiéndole el juez todas las actividades de inteligencia que hicieron contra él. Es descomunal. ¿Por qué? Porque en un momento él se atrevió a escribir sobre la coima de Odebrecht a Rivas, y vaya a saber si era solo para Rivas, y no era también para Calcaterra
y compañía, y eso desató una campaña de espionaje ilegal. Ahora, la pregunta que uno se hace, estamos frente al hecho más serio, más grave de la democracia argentina. Están involucrados desde una expresidenta hasta periodistas, religiosos, como el caso de Monseñor Lugones. La Conferencia Episcopal Argentina sacó un comunicado muy duro. No lo leí ni en Nación ni en Clarín. Hay espionaje sobre Alconada Moon, sobre Pagni, etcétera. No leo ningún comunicado de ADEPA, de FOPEA. Está todo oculto. Digo, también eso tiene que hacernos reflexionar. Es un porque escándalo, estos sistemas, no, pero porque estos tipos siguen protegidos. Leopoldo, te tengo que dejar porque por los centros de poder. Tengo gente esperando. Siguen protegidos por los centros de poder. No, totalmente, totalmente. Gracias, muy amable. Y mañana sé que tienen sesión en la comisión, así que va a haber mucho más para hablar. Sí. Gracias, muy amable. No. Gracias. El diputado.